Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. Hola, gracias Gaspar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, como siempre quiero agradecer a toda la organización por invitarnos a participar una vez más y como todos los años en este gran evento que para nosotros siempre es un orgullo y un placer poder estar aquí con todos ustedes. En segundo lugar me presento, mi nombre es José Martínez, soy agrónomo, me desempeño como coordinador técnico para Argentina y Bolivia en la empresa Altec Sociedad Anónima. Y haciendo un poco alusión al eje, a la temática principal de este congreso, que tiene que ver con el carbono, con un suelo sano y con el cambio climático, es por ello que desde Altec nos hemos sumado a este gran desafío que es la producción con biológicos y la importancia que tiene producir con biológicos. Y para ello hemos traído una persona, un experto en la materia, el ingeniero Facundo Uviedo, que cuenta con un doctorado en Ciencias Biológicas, que es docente de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad Nacional de Rosario y que actualmente desarrolla el programa de bioprotección en Protergium Agrociencia Sociedad Anónima. Facundo nos va a ilustrar un poco de mecanismos de acción, beneficios, productividad y rentabilidad de trabajar con bioinsumos. Y acá me detengo un poquito para contarles que hoy, desde Altec, para nosotros es un día muy especial porque estamos ante el lanzamiento de un nuevo producto, es decir, el primer producto biológico que incorporamos a la paleta. Todos nos conocen ya de hace tiempo que comenzamos con una línea de adyuvantes, luego sumamos una línea de nutrición, luego sumamos una línea de semillas y hoy sumamos la línea de biológicos. Es decir, que Altec se ha convertido en una empresa que brinda soluciones integrales al productor argentino. Y esta vez lo hacemos de la mano de los biológicos. Sin más preámbulos y aprovechando el tiempo, los dejo con Facundo. Muchas gracias. Gracias, José. Vamos a hablar un poco de biológicos, como dice el título, cuando ser sustentable representa productividad y rentabilidad. Un poco la idea tradicional que se tiene del biológico es que es algo que, si bien es amigable con el medio ambiente, no necesariamente se traduce en efectividad, en productividad. Todavía sigue habiendo cierto escepticismo, sobre todo en el mercado argentino y en otros mercados como el brasilero, donde ya tiene mucha más aceptación. Entonces, lo que pensaba hacer en esta charla era darles algunos fundamentos teóricos para apoyar los efectos que tienen estos productos realmente, en qué se basan. Como introducción, les comentaba un poco acá las funciones que tienen los microorganismos del suelo, lo que es el microbioma del suelo. El microbioma del suelo contribuye a la salud del suelo, son facilitadores de nutrientes. Hay muchas funciones que cumplen, la más conocida es la de fijación biológica de nitrógeno, que esa sí es una tecnología de biológico que está altamente difundida, pero además tiene otras funciones como la producción de hormonas, sideróforos, solubilización de fosfatos que contribuyen a lo que es la nutrición de las plantas y además biocontrol de patógenos e inducción del sistema inmune, que tienen que ver con el control.
En solo 1 gramo puede haber billones de individuos, de microorganismos, y además es uno de los ecosistemas más diversos, ya que se encuentran numerosas especies en solo 1 gramo de suelo. Entonces son naturalmente los responsables de gran parte del funcionamiento de los agroecosistemas al proveerle de nutrientes a las plantas. Entre los mecanismos mediante los cuales los microorganismos del suelo contribuyen al desarrollo de las plantas, tenemos mecanismos directos y mecanismos indirectos. Entre los directos encontramos con todo lo que es fitohormonas, sobre todo auxinas. Un gran porcentaje de microorganismos del suelo son capaces de producir auxinas. Esta hormona contribuye a la germinación, formación de raíces laterales y fotosíntesis, que son procesos claves para el desarrollo vegetal. Y además giberelinas y citoquininas, que participan en la germinación y en la renovación celular, que son procesos clave y que es una de las razones por las cuales es un producto muy adecuado para lo que es curasemillas. Y por otro lado, en lo que es facilitamiento de nutrientes para la planta, se encuentra la solubilización de fósforo. Los microorganismos tienen diferentes herramientas, por ejemplo herramientas enzimáticas, fosfatasas ácidas y ácidos orgánicos, que mineralizan el fósforo del suelo, y también la solubilización de otros minerales como son los metales, el zinc, el potasio, el hierro, mediante por ejemplo sideróforos, que mejoran la adquisición de metales que se encuentran en formas que no están disponibles para la planta. Entonces lo que permite es explotar completamente el potencial nutricional del suelo. Y por otro lado, mecanismos indirectos que tienen mucho que ver con el biocontrol, por ejemplo, competencia por nutrientes que requieren los patógenos para desarrollarse, entonces restringen el crecimiento, como puede ser el caso de sideróforos de pseudomonas, y también mediante la producción de enzimas líticas, que lo que hacen es afectar la pared celular de los patógenos. Y otro de los procesos que últimamente ha sido muy estudiado es el de priming o inducción del sistema inmune, donde en el caso de arriba tenemos una planta que en un estado normal, al ser desafiada por un patógeno o por cualquier factor de estrés, lo que hace es producir moléculas señal que le permiten defenderse de ese estrés. En el caso de una planta a la cual se le ha afectado a un factor de priming o a un activador, todas estas moléculas de respuesta a este estrés, como puede ser el ataque de un patógeno, se encuentran más activas, están ya disponibles y apenas se presenta, por ejemplo, el ataque de un patógeno, pueden reaccionar de manera mucho más agresiva que si fuera una célula en estado de reposo. Para mostrarlo más gráficamente, acá podemos ver en verde una bacteria que es activadora de la respuesta de defensa, una bacteria benéfica. Podemos ver cómo interactúa con el pelo radical, activando la defensa, y luego la bacteria que está ilustrada en rojo tiene un ingreso más difícil a la planta, que ya se encuentra lista para el ataque del patógeno. Y por otro lado tenemos la producción de reguladores de crecimiento vegetal. Ahí está el caso de una ectomicorriza, por ejemplo, que se desarrolla dentro de las células de la raíz de la planta. Y también tenemos el caso de rizobios y bacterias no simbióticas, que contribuyen también con la estimulación de crecimiento por medio de fitohormonas. Y por otro lado ahí está ilustrado lo que es la solubilización de fosfato de potasio y de micronutrientes, donde muchas veces se encuentran en estado, ya sea en estado orgánico o en un estado de oxidación que no puede ser adquirido por la planta, y por medio de la acción de los microorganismos del suelo pasan a estar disponibles. Y por otro lado, un medio ya conocido de bionutrición, que es la fijación del nitrógeno atmosférico por parte de rizobios, en este caso es simbiótico, y que tiene una contribución bastante importante, ya conocida por todos, pero además también se encuentran los fijadores libres, que en el caso de plantas que no pertenecen a las leguminosas también puede hacer un aporte importante nutricional. Y acá me voy a detener un segundo, porque se ha reunido mucha información en los últimos años sobre lo que es bioestimulación en condiciones de estrés abiótico, que a la luz de las últimas campañas resulta bastante interesante. Los microorganismos del suelo tienen una serie de herramientas que lo que hacen es estimular a la planta, pero además protegerla de condiciones como pueden ser las de estrés hídrico. Está el caso de la síntesis de exopolisacáridos, que produce una especie de biopelícula hidrofílica que retiene el agua y mejora la agregación del suelo, haciéndola más resiliente ante condiciones de estrés hídrico. También liberación de compuestos volátiles como el butanediol y la acetoína, que lo que hacen es optimizar el cierre estomático, de manera que ante condiciones de estrés severo se puedan cerrar los estomas, pero rápidamente puedan volver a activar el intercambio gaseoso apenas se restauran las condiciones adecuadas hídricas. Síntesis de antioxidantes. Las especies reactivas del oxígeno
que normalmente se activan en condiciones de estrés, afectan bastante las proteínas de membrana y eso produce un estrés metabólico, un estrés oxidativo que afecta el crecimiento de la planta en condiciones de estrés. Al sintetizar antioxidantes, la bacteria mejora el comportamiento de la planta en esas condiciones. La producción de fitohormonas, en este caso el efecto es indirecto. Al estimular el crecimiento de la raíz, el desarrollo de raíces secundarias y pelos radicales, se explora mejor la humedad del suelo y eso le permite explotar completamente el contenido hídrico del mismo. Y los que quiero destacar acá son la proteína ACC desaminasa, que es una proteína a la que llaman la proteína del estrés, que lo que permite es disminuir la toxicidad de etileno en la planta, que es una enzima que la planta no tiene, la ACC desaminasa, y normalmente la ACC es un metabolito que termina en la síntesis de etileno en la raíz de la planta, y eso lo que hace es afectar el desarrollo de la raíz y de la planta en general. Al estar presente la ACC desaminasa microbiana, permite detoxificarla produciendo amonio y compuestos volátiles. Entonces mejora bastante el comportamiento de la planta en condiciones de estrés. Yendo ahora en profundidad respecto a las propiedades que tienen dos microorganismos, una bacteria y un hongo, que son Bacillus y Trichoderma. Son dos de los microorganismos más abundantes en el suelo y dos de los más utilizados en lo que es bioinsumos comerciales. Y además son los que componen el producto que estamos presentando hoy. En cuanto a Bacillus, esta bacteria tiene varias propiedades, entre las cuales se encuentran la resistencia contra estrés biótico y enfermedades, tiene capacidad de biocontrol al producir varios antibióticos, resistencia a estrés osmótico y abiótico por medio de los mecanismos que mencionaba recién. También bioestimula la planta, mejorando el desarrollo de la raíz y también de la parte aérea, mejor balance hídrico en la planta, al mejorar la eficiencia estomática, como mencionaba recién, y además una mejor acumulación de antioxidantes y osmolitos. Dentro de los mecanismos directos estaban los que mencionaba recién. Es antifúngico, tiene enzimas hidrolíticas y forma un biofilm y secreción de exopolisacáridos que mejoran el comportamiento frente al ataque de patógenos. Y además produce fitohormonas, sideróforos, mejora la fijación del nitrógeno y solubiliza los nutrientes del suelo. Ahí lo que podemos ver, en una de las fotos vemos lo que es bioestimulación. La imagen de la derecha son plantas tratadas con bacilo y podemos ver cómo aumenta lo que es el área foliar y la altura de la planta. Y abajo lo que se ve es una placa de un enfrentamiento dual entre Colletotrichum truncatum y Bacillus, donde podemos ver cómo está inhibido el desarrollo de la colonia fúngica por medio de todas estas enzimas que afectan el desarrollo del hongo y por medio de antibióticos y otras sustancias antifúngicas. Y por otro lado tenemos Trichoderma. Trichoderma es un hongo que es muy útil sobre todo para lo que es control biológico, ya que es un hongo que tiene crecimiento muy rápido, en general compite rápidamente con los patógenos, produce sustancias antimicrobianas, pero además tiene un crecimiento muy rápido, entonces puede colonizar rápidamente la raíz, puede acompañar el crecimiento de la raíz, puede colonizar pelos radicales. Entonces la planta, una vez que es colonizada y a medida que va profundizando el desarrollo de la raíz, esa protección que ofrece el Trichoderma va acompañando a la raíz. Y además de eso, incrementa la adquisición de nutrientes, solubiliza nutrientes y aumenta el desarrollo radical, el desarrollo de pelos radicales. En esta imagen lo que podemos ver son las diferentes estrategias que usa Trichoderma para parasitar hongos. Ahí podemos ver en color claro la hifa de Trichoderma, que lo que hace es enroscarse alrededor de la hifa de cualquier otro hongo patógeno. Lo reconoce por medio del reconocimiento de péptidos y moléculas que secreta la hifa del patógeno, y eso le permite crecer hacia la hifa del patógeno, o sea que es casi literalmente un hongo muy agresivo. Y una vez que lo enrosca, forma esas estructuras en forma de papila, que lo que le permiten es secretar adentro de la hifa todas las diferentes sustancias antibióticas y quitinolíticas que terminan matando al hongo. Estas son algunas pruebas que hacemos en todo lo que es la pipeline de desarrollo de productos para la búsqueda de microorganismos controladores. Acá podemos ver en la producción de metabolitos cómo afecta el desarrollo de Fusarium. Fíjense en el tratamiento con agua. El otro son todos tratamientos con diferentes Bacillus, cómo inhibe el desarrollo de la colonia fúngica.
Ahí podemos ver también otro screening de producción de biofilm. El biofilm es una biopelícula que forman las comunidades bacterianas que le permiten resistir mejor las condiciones abióticas. Y también le permiten desarrollarse mejor sobre superficies como puede ser, por ejemplo, la de la semilla cuando se hace el tratamiento. Y por el otro lado tenemos todo lo que es screening de producción de metabolitos, todo lo que es hidróforos, fosfatos, solubilización de fosfatos, solubilización de potasio. Mediante esas pruebas lo que podemos ir viendo es la capacidad, las diferentes capacidades que tienen las diferentes cepas que evaluamos. Y de esa forma proceder a la selección. Acá también tenemos algunos ensayos de micoparasitismo y competencia. Son enfrentamientos duales como el que veíamos antes de Bacillus, solo que en este caso con Tricoderma. Fíjense cómo la colonia fúngica ni siquiera logra pasar la mitad de la placa. Pero no solo eso, sino que ya se puede empezar a ver cómo Tricoderma empieza a esporular sobre el hongo patógeno. En ese caso ya probablemente esté parasitando las hifas del patógeno. Lo podemos ver en diferentes especies, en Botrytis, en Fusarium. Y ahí donde hablamos de metabolitos, son volátiles. O sea, en ese ensayo lo que se hace es poner una colonia fúngica y encima una colonia de Tricoderma, y los metabolitos volátiles de Tricoderma lo que hacen es inhibir el crecimiento sin ni siquiera entrar en contacto. O sea que tiene una capacidad de control a distancia. Y en las fotos que vemos a la derecha podemos ver la capacidad de colonización de raíces y pelos radicales. Fíjense cómo empieza a esporular sobre la superficie de la raíz y cómo también aumenta la densidad de la raíz al crecer sobre los pelos radicales, como si estuviera extendiendo la raíz. Bueno, en base a todos estos datos y todos estos aspectos que estuvimos comentando sobre los diferentes microorganismos y las capacidades que tienen para estimular el crecimiento vegetal, vamos a ir ahora sí a los bioinsumos, cómo todo esto que se encuentra en la naturaleza, optimizando y mejorando el crecimiento vegetal, lo podemos llevar a un insumo que podamos aplicar a nivel productivo. Entonces ahí esa definición que tenemos nos muestra que puede ser todo insumo. Hay diferentes tipos, hay incluso artrópodos, extractos de plantas. En este caso nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es microorganismos, a Bacillus y a Tricoderma. Y dentro de los bioinsumos podemos encontrar bioestimulantes o bioprotectores, que son estas dos funciones de las que ya les vengo hablando y que son bien distintas, donde una estimula directamente el desarrollo de la planta y el otro la protege del ataque de patógenos. Hablando un poco de lo que es todo este boom de los biológicos, sobre si será una moda o será un cambio de paradigma, hay un montón de proyecciones que se han hecho sobre el crecimiento del mercado y que por ahora lo que se ha visto es que parecen estar acompañando la realidad de estas proyecciones. En América Latina nomás se espera que se cuadruplique el consumo de bioinsumos durante esta década. Solo los productos de biocontrol en 2020 tuvieron un mercado de más de 800 millones de dólares y se espera que siga creciendo. Y también se espera que en América Latina se lidere el crecimiento global y puede llegar a ser el segundo mayor mercado de bioinsumos en el mundo. Y hay algunos factores que parecen estar empujando también este cambio de paradigma. Uno de ellos es la resistencia, la tolerancia a fungicidas. Ya en 1745 von Haller le mandaba una carta a Linneo diciendo que era una tribu mutable y traicionera. Y con el tiempo esto se ha ido plasmando. Ahí podemos ver varios trabajos trabajos muy viejos y muy recientes, donde van apareciendo diferentes tolerancias y resistencias. Y si bien al no haber sido el tema de los fungicidas algo tan lineal como si fue como con los herbicidas, por ejemplo, eso por ahí hace que tampoco sea tan evidente, pero cada vez aparecen más casos donde la efectividad de los fungicidas va disminuyendo. Ya hay más de 300 casos documentados a nivel mundial. Y a esto se suma también lo que se ve como tendencia a demandas de consumo. Consumidores cada vez más exigentes, donde se espera que el consumo y la aplicación de fitosanitarios de síntesis química tenga cada vez menos aceptación en el público. De hecho, eso se ha visto en las prohibiciones que se han hecho de parte de diferentes gobiernos de diferentes partes del mundo, y también la respuesta que ha habido de parte de los productores, donde cada vez sus opciones son más limitadas.
Entonces los riesgos a la salud humana de parte de los productos de síntesis química y las prohibiciones de a poco van afectando las opciones que tiene el productor de utilizarlos. Y un poco alineándonos con el tema del Congreso, con el carbono, con la producción sustentable, podemos ver cómo relacionarlo, ¿no? La mayor adquisición de nutrientes, aumento de actividad biológica y aumento de materia orgánica redundan en un aumento de una mejora del balance de carbono de los agroecosistemas. Pero por otro lado, todo lo que es control de patógenos, estimulación de crecimiento, mayor biomasa y la más feliz de todas, mayor rendimiento, también redunda en un mayor balance de carbono. Un cultivo que crece más, que desarrolla más biomasa y que rinde mejor, eventualmente también termina con una mejora del balance de carbono, un mayor aporte de carbono al ecosistema, sin mencionar que la producción de estos insumos es mucho más amigable en lo que respecta a huella de carbono si se lo compara con productos de síntesis química. Y ahora para hablar un poco de la empresa en la que trabajo yo, que es Protergium. Nosotros nos dedicamos a desarrollar bioinsumos, nos dedicamos exclusivamente a la investigación y desarrollo y a la producción de bioinsumos. Desarrollamos bioestimulantes y bioprotectores y tenemos una plataforma microbiológica que es en la que hacemos todas estas pruebas de screening, desarrollo de bioinsumos en base a numerosos aislamientos que hemos hecho. Y por otro lado también está la plataforma biotecnológica, donde estamos desarrollando fitovacunas y biocidas, donde trabajamos con proteínas recombinantes, proteínas ilicitoras, y que es algo que estamos desarrollando y que es lo más novedoso que tenemos. Pero dentro de la plataforma microbiológica es que hemos desarrollado el producto del que vamos a hablar hoy. La idea es generar una innovación que permite la producción y la estimulación de los cultivos. Dentro de la plataforma microbiológica tenemos un pipeline para desarrollar consorcios de microorganismos, donde empezamos con aislamiento de microorganismos. Tenemos más de 500 bacterias y 20 tricoderma, que hemos aislado de diferentes ecosistemas, diferentes partes del país y de diferentes zonas de suelo, de planta, de semilla. Y luego hacemos un pipeline de selección de microorganismos donde las evaluamos por todos esos atributos que vemos ahí: solubilización de diferentes nutrientes, producción de sideróforos y hormonas, y actividad enzimática, fijación de nitrógeno y biocontrol. Una vez que hacemos este pipeline y elegimos los más prometedores, pasamos a ensayos en cámara de crecimiento y finalmente, en base a los que mejor se desarrollaron ahí, ensayos a campo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de, puntualmente, Trichosmart mega. Es un fungicida microbiológico, lo vamos a caracterizar biológicamente. Este consorcio está compuesto por Bacillus megatherium, que es una bacteria, y Trichoderma marcianum, que es un hongo. Como podemos ver ahí, lo que hacen es complementarse de manera que sus efectos sinergicen de la mejor manera, porque tenemos Bacillus megatherium con actividad ACC desaminasa, la enzima del estrés que les mencionaba antes, producción de poliaminas que también participan en la mitigación del estrés, y por otro lado, esto se complementa con Trichoderma marcianum, que tiene solubilización de fósforo, producción de sideróforos y que además contribuye fuertemente a lo que es el efecto fungicida del producto. Ahí podemos ver las pruebas que hemos hecho, pruebas de producción de ácido indolacético, de poliaminas, de ACC desaminasa, de solubilización de fósforo y de sideróforos. Ahora vamos a pasar a ver algunos ensayos de bioestimulación en planta, que son los más elocuentes. Acá podemos ver cómo la planta tratada con Trichosmart mega tiene no solo mayor desarrollo de raíces, sino también de parte aérea. Y si bien no necesariamente se ve ahí, también mayor biomasa. Ahí podemos ver puntualmente lo que es raíces, cómo forma una mayor densidad de raíces, mayor presencia de raíces secundarias y pelos radicales. En unos ensayos que hemos hecho, que hicieron en el laboratorio RS, vemos en maceta como en Trichosmart mega tenemos también mayor desarrollo de plántulas. Esto se ve reflejado en poder germinativo. Fíjense que el poder germinativo de Trichosmart mega no presenta diferencias significativas comparado al control químico, y ambos presentaron un poder germinativo casi un 10% mayor que al control absoluto sin tratar. Y se hizo también un ensayo de envejecimiento acelerado, donde se sometieron las semillas tratadas a condiciones de estrés térmico, y en este caso la diferencia fue aún mayor.
Evaluando un poco el poder fungicida, la eficiencia de control in vitro, acá mostramos solo algunos de los enfrentamientos duales que hemos hecho con la Trichoderma marcianum de Trichosmar mega. Y como pueden ver, en todos los casos el control fue bastante fuerte, una disminución de la colonia fúngica superior al 70% en la mayoría de los casos. Esto lo podemos ver también en estas placas donde ponemos semillas tratadas y semillas sin tratar. No solo vemos el control de los patógenos de semilla, sino que además podemos ver todo lo que es colonización de tegumento y radícula, que también es un atributo importante para evaluar la efectividad del producto. Estas son pruebas de blotter test, donde ponemos semillas a germinar en cámara húmeda. Y fíjense que la carga fúngica total obtenida tanto en el tratamiento químico como el tratamiento con Trichosmar mega respecto al testigo, que es una semilla con una muy alta carga fúngica total, podemos ver cómo baja a un nivel bastante bueno, solo del 5% comparado al testigo, ¿no? Y fíjense nuevamente en el tegumento y radícula cómo se observa la esporulación de Trichoderma. Estos son otros ensayos de blotter test que hicimos con Agrodesarrollo. Y esto está expresado solamente en forma numérica, pero también pueden ver a las diferentes dosis cómo se sostiene el control, ¿no? Hay diferentes ensayos y diferentes patógenos también, hay Rhizopus, Aspergillus, patógenos de almacenamiento. Todas tienen muy buen control y en la mayoría de los casos vemos controles equivalentes al del testigo químico. Estos son otros ensayos de blotter test que hicimos con RS. Y nuevamente, fíjense cómo en este caso el porcentaje es incluso menor. No llega a ser significativamente diferente, pero el control es muy bueno. También venimos haciendo ensayos de compatibilidad con fungicidas de síntesis química, que es una inquietud que suele surgir para muchas personas que quieren mantener el control químico y usar esto como un complemento. Son muchas las moléculas que hay que evaluar, o sea que no podemos decir que es compatible con todas las que existen, pero por lo menos en lo que hemos hecho hasta ahora hemos encontrado buenos resultados. No afecta significativamente a la presencia de Trichoderma en la semilla, y de Bacillus ni hablar. Al ser una bacteria, los fungicidas hasta ahora no hemos visto absolutamente ningún efecto. Luego en ensayos en maceta hemos evaluado altura de planta y longitud radical. Hemos comparado con otras tricodermas comerciales y otros estimuladores comerciales. Y como pueden ver, los resultados son en todos los casos de incremento respecto al testigo absoluto y se encuentran más o menos en los mismos niveles que los testigos comerciales. Por otro lado, también evaluamos peso seco, tanto de aéreo como de raíz, y nuevamente en ambos casos se encuentran incrementos bastante importantes respecto al testigo absoluto, entre el 17 y el 18 para peso seco aéreo y de más de 20 para el caso de peso radical. Y finalmente pasamos a campo, donde ya tenemos 4 ensayos en diferentes localidades. En todos encontramos mejoras respecto al testigo absoluto. Y fíjense que tenemos aumentos de rendimiento que van que llegan hasta el 30%, y es interesante que el que más aumento de rendimiento tiene es el ensayo de diamante, que sufrió bastante el estrés hídrico. Fíjense, el rendimiento es bastante bajo, pero por todo lo que mencionábamos antes, aparentemente el efecto de bioestimulación en términos porcentuales mejora en estas condiciones de estrés. Si bien este es un caso extremo, es un dato interesante. Y la idea de esta diapositiva era llevarlo un poco a resultado económico de la inversión que representa la aplicación del biológico. Si bien en términos de costo está bastante equiparado con un químico, fíjense que no solo permite el tratamiento, lo que es curar la semilla, controlar patógenos en los primeros estadios, sino que además tiene todas las ventajas que venimos mencionando de estimulación. Y fíjense cómo con una inversión aproximada de alrededor de 14 kilos por hectárea, llegamos a, haciendo un promedio de los ensayos que le mostramos antes, casi un incremento de 500 kilos por hectárea. O sea, tenés una inversión que tiene un retorno de 34 veces lo invertido. Así que bueno, redondeando un poco,
Este consorcio entre Bacillus y Tricoderma lo que hacen es mejorar la eficacia al combinar mecanismos, y esto permite una alta eficacia de control, además de la bioestimulación de la que venimos hablando. Así que bueno, ahí les dejo un poco el producto, el bioestimulante y biocontrolador. Fíjense el tiempo de preinoculado que detallo ahí, recomendado es de hasta 28 días después de tratamiento, y lo que es el shelf life es de 12 meses. Eso es todo. Bueno, Facundo, muchísimas gracias, excelente la presentación. Vamos al espacio de preguntas, ya sea por WhatsApp o el que quiere le paso el micrófono. Mientras van pensando algunas, ya tengo en el celular, por ejemplo, la primera pregunta dice: además de los beneficios directos de los microorganismos hacia los cultivos, ¿aportan también beneficios indirectos? Y de ser así, ¿cuáles? Bueno, sería un poco lo que venía comentando, como beneficio, si consideramos beneficio directo, todo lo que es el efecto bioestimulante, tenemos también todos los efectos de control de patógenos, y bueno, no sé... Sí, tenés efecto, o sea, indirecto, está claro. El control de patógenos y de la misma cura de la semilla, digamos, y después todo lo que es estimulación, que sería un efecto adicional que tendrías solamente con un terápico de semilla químico. Claro, perfecto. Otra pregunta que seguramente te la deben haber hecho: ¿estos microorganismos en aplicaciones foliares necesitan de protectores UV? Bien, sí, es una pregunta que suele aparecer bastante. Todo lo que es el ambiente de la hoja, el canopeo, obviamente es un ambiente mucho más hostil que el suelo para el microorganismo. Y sí hay muchos productos que tienen protectores UV. Sin embargo, en los ensayos que hemos hecho nosotros con nuestro producto, que hasta ahora no hemos incorporado estas sustancias, hemos tenido buenos resultados en tratamiento foliar. O sea que, si bien puede ser que a futuro se tenga en cuenta para mejorar el rendimiento del producto, hasta ahora los resultados sin protector UV son muy buenos. Bien, buenísimo. ¿Qué cuidados necesitan estos productos según condiciones ambientales adversas? ¿Es necesario el uso de coadyuvantes o aceites para sus aplicaciones? Bueno, en principio necesita un coadyuvante como lo necesita cualquier otro producto que se aplique sobre la hoja, ¿no? La idea es que el producto llegue lo más homogéneamente posible al objetivo. Y no tiene alguna recomendación distinta a cualquier otro producto, digamos, no tiene requisitos adicionales. Claro, pero la necesidad de adherente, penetrante, antivaporante se cumple para el resto de los fitosanitarios en general. Exacto, es igual de necesario que en cualquier otro producto. Bien, y acá hay una pregunta que dice: ¿es importante saber o conocer de dónde y cómo se fabrican estos productos? ¿Existen diferencias en cuanto a calidad de un mismo microorganismo entre los diferentes bioinsumos del mercado que ya están en circulación? Bien, está buena la pregunta, porque en estos productos todo lo que es control de calidad es particularmente importante, ¿no? Porque uno puede tener la mejor tricoderma, el mejor bacilo, el mejor microorganismo, pero si no está sujeto a un control de calidad que sea muy minucioso, esa bolsa que vos estás comprando puede tener cualquier otro bicho que no tiene el efecto deseado. Entonces es muy importante tener un departamento de calidad que haga pruebas constantes para que ese producto realmente sea lo que te están vendiendo. Es muy importante tener un control muy de cerca de lo que vas produciendo. Bien, te consulto, en función de eso, en una biofábrica, ¿es cierto que se fijan hasta la soldadura de un bioreactor? ¿Se tiene en cuenta eso? Exacto, sí. Cuando uno arma todo lo que es la planta de producción y los bioreactores, tiene que haber un control muy minucioso de todo el proceso. Correcto. Bien, perfecto. Está claro el posicionamiento en semilla de los biológicos, pero en aplicaciones foliares, ¿cómo se comportan? Bien, en aplicaciones foliares
Si bien es algo que hemos empezado a desarrollar posteriormente a lo que es curar semilla, por una cuestión de que es mucho más sencillo y más directo en el caso de la semilla, por lo que hemos obtenido hasta ahora resultados han sido bastante buenos, sobre todo lo que es biocontrol de patógenos foliares y también estimulación mediante aplicación a parte aérea. Así que es bastante prometedor y yo creo que a medida que lo vayamos probando también va a terminar teniendo desarrollo. Bien. ¿Aplicar este tipo de productos en semilla es más costoso que un tratamiento químico? Bueno, lo que les comentaba un poco antes es que en líneas generales el costo no varía. Está dentro de los márgenes que uno normalmente invierte en un tratamiento de curasemilla de síntesis química, solo que bueno, tiene todos los efectos adicionales que mencionábamos antes, no se limita al control del patógeno de semilla. Bien. Trichosmar Mega, ¿se puede mezclar con otros productos en el tanque para aplicaciones foliares? ¿Es compatible? Sí, tiene la compatibilidad que mencionábamos antes. La formulación en líneas generales no tiene inconvenientes con otros productos. En teoría no debería haber problemas. Sí hay algunas recomendaciones por ahí con lo que es control de pH, que no sea agua demasiado dura, que el pH esté dentro de rangos más o menos normales. Sí, evitar pH extremo. Claro, evitar pH extremos, pero son las recomendaciones que uno tendría normalmente para cualquier aplicación, digamos. Sí, que no, claro. Si querés agregar algo vos. No, que no quita lo que realmente hacemos con fitosanitario en general. pH por debajo de 4 o por encima de 8 son perjudiciales. Lo que comentaste un poco con además del pH del agua, la dureza también, la salinidad en el agua para estos microorganismos. Corregime, pero puede haber por ósmosis una deshidratación de algunos microorganismos si estamos hablando de aguas extremadamente duras, ¿no? Claro, sí, puede haber algún estrés osmótico, pero dentro de los rangos que uno normalmente usa para hacer cualquier aplicación, no tiene ningún inconveniente. Y con respecto al pH es fundamental el orden de carga, es decir, agregaríamos fitosanitarios en primer medida, sabiendo qué pH final tenemos en el tanque, y adicionamos el biológico en función de ese pH que estamos teniendo. Exacto, sí. Bien, y creo, es obvio lo que voy a decir, pero es válida la aclaración, evitar productos antimicrobianos o antibacterianos. Claro, sí, dentro de lo que hemos visto de compatibilidad de tricoderma con fungicidas, no habría problema, pero sí, lógicamente evitar productos que puedan tener acción bactericida sería una buena medida. Bien. Y ya para ir terminando, y si alguno quiere hacer alguna consulta, bienvenido. ¿Qué se considera de incremento promedio en productividad de los bioinsumos en los cultivos? Claro, bueno, lo que habíamos visto ahí, que es en base solo a los ensayos que tenemos hasta ahora, era un incremento que iba creo que el que menos había aumentado era alrededor de un 5%, el que más había aumentado un 30%. Obviamente que son organismos vivos, es un producto biológico y el efecto no va a ser el mismo, va a depender de las condiciones ambientales del lugar, de la campaña, del estado del cultivo. No es tan lineal como puede ser capaz un químico, pero en líneas generales es una buena apuesta porque con los resultados que hemos obtenido tiende a aumentar el rendimiento. Perfecto. Se suma una pregunta más. ¿Han probado el producto en otras condiciones de estrés abiótico, además de estrés térmico en semilla? ¿En cuáles? No, así en cámara creo que no, creo que hicimos esa sola, pero bueno, está bueno el antecedente del ensayo campo en diamante, que fue de estrés hídrico bastante severo y bueno, porcentualmente fue el que más aumento logró. Y te hago una consulta que ayer me la hicieron. ¿Qué sucede en el norte cuando los suelos están tan calientes que levantan mucha temperatura con estos microorganismos? Sí, eso se suele plantear bastante seguido y sí, obviamente que dentro de ciertos rangos extremos puede llegar a haber algún efecto, pero en líneas generales el producto es bastante resistente a esas condiciones. Sobre todo el Bacillus, por ejemplo. El Bacillus tiene la capacidad de formar esporas
y esas esporas pueden llegar a resistir 80 grados, por ejemplo. O sea que por ese lado, y obviamente que en caso de que esas condiciones mejoren posteriormente, o sea, ahí ni siquiera la planta se puede desarrollar. Exacto. Si el suelo se mantiene a 60 grados durante toda la campaña, no va a crecer nada. Pero con que el producto resista hasta que la planta encuentre condiciones favorables, lo bueno del biológico es que crece acompañando el crecimiento de la planta. Entonces, con que cierta población del producto microbiano resista ese estrés, una vez que se reanuda el crecimiento de la planta y mejoran las condiciones, se puede replicar y puede producir el efecto. Bien. Almacenamiento del producto, Del Trucosmar Mega. producto Sí. tiene un shelf life de 12 meses. Sí, a temperatura ambiente. Obviamente que lo preferible es que estén en un ambiente Sí. más... Temperatura ambiente, él es del norte, por eso Claro. te está preguntando. Temperatura Vamos a hacer la ambiente- aclaración. Claro. Claro, temperatura ambiente de laboratorio 25 grados, digamos. Exacto. Bueno, no tengo más preguntas, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta. Nosotros estamos en el stand, ahí. Si tenés que usarlo, foliar, ¿en qué momento lo harías? La aplicación foliar. Sí. Y una aplicación temprana en general siempre está recomendada, sobre todo para lo que es efecto bioestimulante. Después, si lo que querés es evitar el ataque de algún patógeno en particular, capaz te conviene hacer una aplicación más. Lo digo así porque todo esto es prueba de error, ¿viste? Todavía se está evaluando. Pero se me ocurre que sería una buena idea hacer una aplicación temprana para favorecer la estimulación temprana de la planta, y por ahí después adelantándote a lo que es enfermedad de fin de ciclo, que cada vez aparecen antes, pero bueno, una aplicación más en un estadio más avanzado. ¿Y el diferencial de dosis de semilla versus foliar? Y la dosis foliar todavía no, te diría que no hay una dosis óptima. Sigue siendo medio experimental, pero sí puede ser una dosis, no sé bien qué dosis están usando allá, pero es cuestión de ir probando, digamos. Sí, nosotros lo que estamos probando en dosis es 1 litro por hectárea de forma foliar. Quizás no tiene un techo, ¿no? Y a lo mejor el techo lo puede poner en la parte económica. Pero hoy lo que es foliar, 1 litro, 1.200.000 por hectárea. En soja y en trigo. Después, en las dosis elevadas o extremos, que diría más del 100%, puede haber alguna situación, o sea, algún riesgo, hablando del doble de dosis. En lugar de 1 litro, no sé, 5 litros, 6. Claro, o sea, si se va a empezar a experimentar con dosis, lo recomendado es que la experimentación sea más para abajo que para arriba, más que nada porque lo que mencionábamos antes, digamos, al ser un producto biológico, no es tan directo como un químico, donde vos estás echando más de lo que tiene efecto directo, digamos, sino estás echando un organismo vivo que después se multiplica, se asienta en ese ambiente, y por ahí a concentraciones extremas hasta puede ser negativo, por todo lo que es hormonal, puede llegar a causar ese desbalance hormonal, o sea, una dosis intermedia ya debería funcionar bien. Mejor igual para gastar menos, ¿no? Pero... El maíz estamos probando, de hecho les comento, estamos en la red de biológicos de APRESID y estamos probando, si bien ahí tiene registro de soja, estamos sacando el registro para trigo, para cebada, para maíz, para sorgo, para girasol, pero eso, ¿cuál es la aclaración? ¿El producto funciona? Sí, falta la parte de registro, ¿no? Claro. La parte regulatoria, digamos. Pero sí, nosotros en lo que es desarrollo, el I+D dentro de la empresa y fuera, estamos evaluando en todos esos cultivos, incluso lo estamos evaluando en cannabis medicinal, en el norte, en La Rioja. O sea que tiene un nicho el producto interesante en varios de los cultivos. En nogales también lo estamos probando, con lo cual sí, al ser algo biológico es como que no tiene una restricción en los cultivos, al contrario, en muchos casos son más necesarios. Bueno, los invito a pasar por el stand. Cualquier consulta o duda que tengan que no se hayan animado a hacerla acá, la pueden hacer allá personalmente. Y además de las cuestiones técnicas, hoy estamos en un mes
de lanzamiento del producto, de condiciones especiales o promociones con el producto, así que el que pueda llegar a estar interesado los invitamos a pasar por nuestro stand, y desde ya muchas gracias a todos, y Facundo, nuevamente un aplauso por la disertación. Muchas gracias. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.